Durante estos días y a través del último ayuno que tuvimos, hablábamos de personas que le sirvieron al Señor, que fueron líderes, pastores y que hoy han vuelto atrás, y hacíamos como una lista de esas personas y recordábamos y decíamos, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Si esas personas ah, pues ayudaron a muchos, fueron portadores de la palabra del Señor, y además en su momento uno vio que esas personas realmente amaban con todo su corazón al Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Y desde el ayuno he estado como inquieto con ese tema, y, y esperando que realmente uno, cualquier comentario que haga, lo haga con un buen concepto, y no para dañar, no para lastimar y no para juzgar, ¿no es cierto? Es lo más importante. Y porque la palabra dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y entonces el Señor me ha inquietado mucho con ello, y hoy el Señor colocó en mi corazón esta enseñanza: viviendo con Egipto en el corazón. ¿Y Egipto qué es? El mundo, ¿cierto? Y muchos cristianos hoy quieren recibir las promesas del Señor, pero su corazón está lleno ¿de qué? Del mundo. Pero quieren recibir, quieren llegar a esa tierra prometida, ¿cierto? Viviendo con el mundo y lleno del mundo en su corazón. Y entonces, pues va a ser muy difícil que eso suceda. Pasarán muchos años, pero no vamos a recibir el favor del Señor. Y seguiremos en el mismo punto, ¿cierto? Y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Podemos hablar del Señor, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas que supuestamente estamos diciendo que son para el reino, pero cuando yo todavía estoy viciado por las cosas del mundo, aún todavía me atraen, me atrapan, y aún todavía me estimulan en muchas áreas de mi vida, no va a suceder nada. Amén. O es todo o nada con el Señor. Y entonces hoy vamos a hablar sobre cómo Israel, el Señor sacó a su pueblo, ¿cierto? A Israel en un día, pero le llevó 40 años para sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Amén. El Señor lo hizo rápido, pero qué obra tan difícil para sacar del corazón de su pueblo el mundo, sacar a Egipto. Estaban totalmente viciados por todo lo que habían vivido, a pesar de que habían sufrido, a pesar de que habían sido esclavos, a pesar de que eran idólatras. Sin embargo, querían regresar a hacer lo mismo. Amén. Y podemos llevarlo hoy en día a nuestra vida cristiana si a veces no actuamos de la misma manera. Vamos a Hechos 7. No subí mis gafas. Hechos 7. Gracias, mamá. Hechos 7, vamos a Hechos 7, 38 al 41. Pero me toca leerlo acá. Dice: este mismo Moisés estuvo en asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros.
Nuestros antepasados, ¿qué hicieron? No quisieron obedecer, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era ¿qué? Volver a Egipto. Pero mira por qué. Miremos el 40. Por lo cual le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le habrá sucedido. Recuerdan que fue cuando Moisés fue a presentarse delante del Señor para que Él le entregara las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y el 41, entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de las obras, de la obra de sus manos. ¿Aún cuáles son, iglesia, sus ídolos? Amén. ¿Cuáles son? Que aún todavía estás aferrado ahí a ellos y no los has entregado. Y aún todavía esto marca tu pasado. Esto no te permite ser libre. Anoche me llamó precisamente el pastor Santiago, gracias, y hablaba con él, y ellos van a dictar una conferencia ahora en 15 días, y él me decía que era muy importante si nosotros como iglesia, los que quisieran participar, y más adelante les voy a comentar, los que quisieran participar en ella, sería muy bueno. Hay cupos, 300 personas nomás se va a dar con un conferencista que este hombre ha viajado por gran parte del mundo, y él maneja el tema de precisamente de que avanzamos pero no sanamos, y seguimos avanzando sin sanar, ¿no? Y empieza uno a que las cosas se vayan forzando y se lastima. Amén. Y él me decía que era importante porque pues este es un proceso. Hoy en día la sociedad está viviendo de mucha depresión, de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucha tristeza, y que ese era un valor agregado muy importante que nos invitaba. Y es cierto, hoy en día estamos todos en una carrera desaforada, ¿cierto? Donde ni siquiera le hemos colocado a esa carrera un límite, sino dele y no hay una meta clara para nosotros. Y entonces esas carreras nos han involucrado en el mundo, y queremos servirle al Señor y queremos vivir para el Señor, pero aún todavía en el pueblo cristiano hay gente, hay hombres, hay personas que aún todavía escuchan música de mundo, ¿cierto? Y eso no es malo, ¿sí? Pero resulta que antes de conocer al Señor, esa música nos llevaba a cierto tipo de percepciones, ¿cierto? Donde la manejábamos mal. Música depresiva, música que traía recuerdos, música que nos llevaba a consumir alcohol, a un mundo de cosas. Los mismos amigos, ¿sí? Y es bueno ya empezar a seleccionar. Hay personas que si tú fueron tus amigos de mundo, pero en ningún momento tú le has compartido del Señor porque se burla de ti, o porque prefieres mantener esa amistad y no hablarle del Señor, pues ¿qué haces con esa amistad? Pues déjala, eso no te conviene. Eso por un lado. Por otro lado, conversaciones aún de doble sentido que muchos cristianos manejan. La ira, el enojo, ¿cierto? Pero nos llamamos cristianos, pero estamos manejando un doble ánimo. Y este pueblo, ¿cierto?, en ese proceso del Señor de sacar al mundo,
En muchas ocasiones, a pesar de todo lo que ellos vivieron, en muchas ocasiones quisieron regresar otra vez a Egipto, otra vez al mundo, otra vez a servirle al mundo. Y conocemos personas que llevan muchos años, pero muchos años en el cristianismo y están en el mismo punto, y uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Y nada les sale bien, todo es un fracaso, todo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que tenemos que revisarnos cómo están nuestros frenos espirituales, a qué le hemos parado, pero a qué le hemos dado rienda suelta. Amén. Y en Éxodo 16:3, ahora sí tengo cómo defenderme. Éxodo 16:3, mira lo que nos dice la palabra. Mira, porque este pueblo cayó en murmuración. Yo me pregunto, iglesia, no vayan a levantar la mano, pero ¿cuántas veces hemos murmurado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú te relacionas con alguien? Eres un familiar, es tu misma pareja, qué sé yo. ¿Y cuántas veces has terminado murmurando de ellos? De tus líderes, de la iglesia. ¿Cuántas veces? Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Estaba contaminado, pero sin embargo ellos querían saciarse y seguir disfrutando de todos esos placeres. Ellos tenían al pueblo de Israel fabricando ladrillos, esa era la labor de ellos. Y como estuvieron tanto tiempo, su mente y su pensamiento era ¿de qué? De ladrillero. Eso fue lo que formó Egipto y el mundo en ellos. Por eso fue tan difícil para el Señor, que a Él no le queda nada imposible, pero con un pueblo terco, no por el Señor, por el pueblo terco, porque les fue difícil entregar y fue un proceso de 40 años, pero muchos se quedaron en el camino, muchos no entraron a la tierra prometida. Y hoy Dios nos está diciendo que lo más importante es poder llegar a esa tierra prometida. Amén. Y entonces aquí en Éxodo dice: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne, mira esto, y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Ni siquiera para ellos fue un beneficio el maná. No fue. No fue. Y para muchos de nosotros como cristianos no es ningún beneficio recibir lo que el Señor nos da, porque queremos más y no lo apreciamos y no lo conservamos. Y queremos más. Viviendo con el corazón todavía en el mundo. Todavía. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son? Es importante que en este momento, iglesia, pensemos y reaccionemos a ello, porque esos ídolos son los que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Amén. Y entonces fíjate acá, el pueblo inconforme. Por esta razón fue que Moisés se enojó al ver esa idolatría, lo que veíamos acá al comienzo. Se enfureció porque no esperaron el momento en que Dios iba a hablar. Por eso en mi oración yo les decía la palabra que el Señor nos dio. Ya estamos terminando año
Y sí hemos escuchado la voz del Señor, si nos la dio para la iglesia, hemos escuchado, hemos buscado a Dios para que nos hable, o seguimos corriendo, seguimos a grandes velocidades, pero el Señor lo dejamos muy atrás. Amén. Y entonces este pueblo se rebeló. Y Santiago, mira esta exhortación de Santiago 4:4. Aquí advierte algo muy importante. Santiago 4:4. Dice la palabra del Señor. Este no tiene Santiago, esta Biblia. No, sí, ya lo encontré. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿se vuelve qué? Enemigo de Dios. Y queremos vivir con un pie en las cosas del Señor, pero con el otro pie en las cosas del mundo. Muchos somos así. Muchos queremos vivir así. Israel quería vivir así. Exigían, pedían, el Señor les proveía, pero sin embargo su corazón todavía estaba muy lejos de Él. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está ¿qué? Muy lejos. Y el único que va a cambiar tu vida se llama Cristo. Es el único. El hecho de estar aquí no quiere decir que vamos a cambiar si no tenemos una verdadera relación con quien tenemos que tenerla, que es el Señor Jesús. Es el único que va a cambiar nuestras vidas. Entonces aquí Santiago hacía una exhortación muy fuerte a la iglesia y es claro en que si nosotros seguimos sirviéndole al mundo, estaremos muy separados y muy alejados de una relación con el Señor. Y no podemos ponernos pañitos de agua tibia haciendo cosas que no son correctas, que son deshonestas ante los ojos del Señor, pero el domingo como voy a ir a la iglesia. Y todavía seguimos con los conceptos del mundo, porque el que peca y reza, empata. Entonces no hay problema. Sigamos viviendo de una manera deshonesta, sigamos haciendo lo que causa daño en nuestra vida, lo que afecta a una familia, lo que afecta a nuestro entorno, pero el domingo voy a ir a la iglesia. Ya hay que cambiar esa manera de pensar, ya hay que sacar ese chip que aún está viciado por las cosas del mundo. Tenemos que empezar a vivir de la manera como le agrada al Señor y no entrar y querer entrar a la tierra prometida con un Egipto en nuestro corazón, porque no vamos a recibir, no va a pasar nada. Y durante este caminar que Dios nos ha permitido, casi 23 años de haber conocido al Señor y de poder en su misericordia servirle, hemos visto muchos casos, muchas cosas, gente que realmente se aferró al Señor y uno ve cómo el Señor les ha bendecido. Pero también personas que también llevan muchos años y no han sido bendecidos y ellos buscan explicaciones del por qué eso, pero no se han hecho un autoexamen de cómo ha sido su vida, de
¿Cómo está su relación con el Señor? Hay personas que, no sé, que tuvieron problemas de alcohol y sin embargo todavía siguen tratando de tomarme unas cervecitas. Eso no pasa nada. Dos y qué menos, ¿no? Si no me hizo daño una, dos no me van a hacer daño. Y siguen con ese pensamiento. Nosotros hace como unos 3 meses, 4 meses, estaba yo ahí en la puerta de Caramel y pasó una persona de muchos años de ser cristiano y venía fumando y apenas él me vio. Eso fue para él un impacto muy fuerte. Eso botó el cigarrillo, se quemó, no sabía qué hacer, me pidió perdón, el olor a cigarrillo. Y entonces uno dice, pero si este hombre dice que lleva 30 años en el cristianismo, no es que estaba nervioso, es que estaba tensionado. El cigarrillo es tu Cristo, Él es el que te va a liberar. ¿Dónde está el Señor?, le dije yo. Y así hay muchas personas. Tienen problemas de alcohol, de pornografía, problemas de droga, problemas de adulterio, y sin embargo se dan permisos y terminan rompiendo esa relación con el Señor. Es que además no la ha habido, porque es todo o nada, lo entregamos todo o nada, que era lo que hablábamos en ese ayuno del primer ayuno de noviembre. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué sucedió? ¿Por qué cayeron? ¿No tuvieron qué, Yaquisita? Un encuentro con el Señor. Y si no hay un encuentro verdadero con el Señor, mi vida no será quebrantada y no daré frutos. Amén. No. Y entonces queremos esa tierra prometida, y hay comportamientos todavía arraigados, y es el momento de poner en orden nuestros pensamientos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que no nos amoldemos ¿qué? A este mundo. Ya hay que salir, ya hay que quebrarlo, ya hay que romperlo. No nos amoldemos más, sino seamos ¿qué? Transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y nunca podrás ver esa voluntad agradable y perfecta de Dios si sigues haciendo lo mismo. Amén. Y entonces, en estos tiempos tan difíciles, de gran confusión por los atractivos que ofrece el mundo, es necesario pedirle al Señor que tome el control en nuestras decisiones y que nos dé un corazón limpio, íntegro y leal con Él. El pueblo de Israel quería volver a la esclavitud. Ese fue su pasado y fueron marcados por ese pasado, ¿cierto? Pero su gran debilidad estaba ¿en qué? En que ellos todavía aún no habían entregado lo que tenían que entregar. No lo habían entregado. Y hoy es el momento, suelta ídolos, que tienes que entregar. Pero es que ¿cómo lo voy a dejar? Pero ¿cómo la voy a dejar? Pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto si siempre lo he hecho y me gusta, pero Dios conoce mi corazón? Las grandes muletillas del cristiano. Haz lo que quieras hacer, pero Dios conoce mi corazón. No es así. Dios lo conoce. Yo lo amo y Él me ama.
Pero ¿sabes qué? Todo esto al final tiene una recompensa. Habrá un juicio y nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación como si la fuésemos a perder. Amén. Y ese cuidado tiene que tener un orden espiritual en nuestras vidas. Amén. Debe de tener. Entonces aquí el pueblo de Israel quería volver a la esclavitud. No hay nada más difícil para una persona que ha recibido a Cristo como su Señor, que ha sido perdonado de sus pecados, ¿cierto? En el que Él haya la vida eterna, que vuelva atrás, que no esté impregnado, lleno de la palabra del Señor. Hay personas que en los momentos de dificultad no tienen aún en su mente, en su boca, una palabra para defenderse. Y hoy en día todo tenemos que hacerlo a las carreras, porque nos levantamos tarde, porque nos cogió la tarde, por todo. Y entonces Dios, por la noche hablamos, ¿no? Ahorita, Señor, mire. Y entonces cuando hay esa mala preparación, las notas son muy bajitas. El mal alumno que pasó raspando, que fue un vago, perdónenme en el término, durante todo el año y pasó raspando el año, se va a sentir muy feliz de que pasó el año, siendo que no hizo las cosas bien. Y el que hizo las cosas bien, a veces se le complicó al final, por una o por otra razón, su año, pero hizo las cosas bien. Y ese es el gran mérito. Que pueda que tú no recibas hoy, pero sigue haciendo las cosas bien, porque en su momento vas a recibir. Y nosotros no podemos llegar el día que el Señor nos llame raspando en una vida espiritual mediocre, porque hemos entendido mal el concepto de la gracia. Entonces, la gracia hoy para muchos cristianos es el pecar, pero he recibido el favor del Señor, he recibido ese regalo del Señor. Entonces no entendemos lo que es el concepto de la gracia, y la gracia es para cuidar ese regalo que el Señor nos dio, haciendo las cosas bien, rectas, justas y honestas a los ojos del Señor, no haciendo lo deshonesto, pero como es el tiempo de la gracia, eso no va a haber problema. Ojo, iglesia, que estos son los tiempos en que estamos siendo muy engañados. Amén. Y entonces Hebreos 10:26, creo que el pastor Sergio lo había leído, lo vuelvo a leer, no sé. 10:26, 27 y 38. Dice la palabra del Señor: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos, ¿qué? Obstinadamente. Y subrayen eso, obstinadamente. Ya no hay sacrificio, ¿por qué? Por los pecados. Ya lo que el Señor hizo, lo hizo una sola vez. Y ya depende de ti cómo, a partir del momento en que tú recibes al Señor y confiesas al Señor como el Señor de tu vida, tú vas a comportarte. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y mira el 38. Pero mi justo, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos a vivir? Por la fe. Pero, ¿y si vuelve atrás? ¿Qué dice? No será de mi agrado. Y en el versículo 31, no te lo había dado, ahí mismo del 10 dice: terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Terrible cosa, dice. Entonces, tengamos cuidado, iglesia, de que hoy hay un mal que está quejando a la humanidad,
y especialmente al pueblo cristiano, y es que muchos aún, como el pueblo de Israel, hemos recibido al Señor, lo hemos confesado como el Señor de nuestras vidas, nos congregamos, diezmamos, en fin, ¡guau!, buen cristiano. ¿Sabes qué? Pero no hemos tenido ese encuentro con el Señor. No lo hemos tenido. Hay personas que son orgullosas y siguen siendo orgullosas. Hay personas que se enojan y se enojan ahora con mucha más facilidad. Hay personas que murmuran y ahora murmuran más. Hay personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y no les interesa nada que haya esa dualidad en su vida. ¿Y sabes por qué todo esto? Porque así como le pasó al pueblo de Israel, hoy le está sucediendo al pueblo cristiano. ¿Y sabes qué es? Somos de doble ánimo. De doble ánimo. ¿Y sabes qué es ser de doble ánimo? Es ser inconstantes e inestables. Hoy decimos sí y más tardecito decimos ¿qué? No. Decimos que vamos a cambiar, pero nada. Decimos que vamos a dejar, pero nada. Decimos que vamos a soltar, pero nada. Seguimos igual. Israel y el pueblo cristiano hoy en día están viviendo esa dualidad del doble ánimo. Pero sin embargo queremos tomar las promesas del Señor y entrar a esa tierra prometida. Y no vamos a entrar, no la vamos a ver. Iglesia, no la vamos a ver. Mira lo que nos dice Santiago 1, 5 al 8. Y lo voy a leer en Reina Valera. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿con qué tenemos que pedir? Con fe. ¿No qué? Ahí está el conflicto del doble ánimo. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en la otra versión, Nueva Versión Internacional, dice: es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Tremendo, ¿no? ¿No era lo que le sucedía al pueblo de Israel? Eso era. No es lo que hoy está viviendo muchos llamados cristianos, inconstantes. Y entonces realmente si hoy creemos que verdaderamente vivimos para el Señor, pero en algún momento, en alguna situación que nos pase en nuestra vida, dejamos de hacerlo, seguiremos siendo inconstantes. Hay situaciones, hay mucha gente que llega a una iglesia y posiblemente porque no lo miraron, porque no lo saludaron, porque no lo abrazaron, porque se fueron resentidos. Y yo quiero decirles algo, que es importante que nosotros podamos realmente tener nuestra propia y plena convicción de lo que creemos,
de lo que sentimos, de lo que vemos, y eso se llama fe. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Amén. Entonces, tenemos que poner en orden nuestros pensamientos, porque tenemos una mente muy dispersa, tenemos una mente muy distraída y tenemos una mente que hay que disciplinar. Y la única manera de disciplinarla es a través de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, de la lectura de la palabra. Es la única manera, estar llenos. Y si vemos que se nos está desocupando nuestro tanque espiritual, hay que volver a llenarlo inmediatamente. Porque cuando la mente permitimos que se nos desocupe, el enemigo inmediatamente llega. Inmediatamente. Él sí no espera. Él sí no espera. Entonces tenemos que disciplinar nuestra mente. Porque a veces hay temas, yo no sé si a ustedes les ha pasado que hablan con alguna persona y te habla de miles de proyectos, de cosas, y uno termina y dice, este loco no sabe uno ni para dónde va, qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Y a veces lo terminan como lastimando a uno con conversaciones y te hablan 20 y 30 temas y uno quedó en las mismas, quedó peor. Entonces, ten cuidado de todo esto. Y sabes qué, que una persona de doble ánimo es aquella cuya mente, ya lo había dicho, está dividida, distraída, siempre sobre dos opiniones, ¿o no? ¿No es así? ¿Sí lo hago? No, es que no se pudo, es que se presentó otra cosa, es que... Y lo peor que uno puede hacer en un liderazgo es eso, de prometer algo, de decir algo y no cumplirlo. Porque nosotros sí estamos en el ojo del huracán. Amén. Entonces siempre, y es indeciso, es inestable sobre las decisiones que tiene que tomar. Un cristiano de doble ánimo es un incrédulo cuya fe no está puesta en Dios y su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿A quién le sirven? ¿A quién? Con un pie en la iglesia y con el otro pie disfrutando los placeres del mundo. Ayer hablábamos con el pastor Santiago y él me decía, y está invitado, no sé, para los 1 de diciembre, de pronto viene a predicarnos, y él decía que hoy en día no es como antes, que los pastores, líderes, eso, cuidábamos a la ovejita y nos moríamos y sufríamos y bueno, él decía, no, hoy el que tiene que cuidar donde está es la oveja. Pues yo no, pero ¿cómo así? No, nosotros también tenemos una responsabilidad, pero él me decía, es por eso, porque aquí me ha pasado, llega mucha gente que no volvió y vuelve, y es que lo habían invitado a tal parte, pero le había gustado, pero que después no le gustó, entonces que por eso había vuelto. Y eso nos pasa. Y él decía, lo único que yo les digo, y tú que estás estudiando allá y nosotros que estudiamos, y él decía, lo único que yo les digo acá en Sedco
a mis estudiantes es que nunca yo los voy a recibir acá, primero que todo no, y segundo que trabajen donde Dios les ha colocado. Y es cierto, eso es cierto. Las cosas a veces uno no las ve de esa manera, pero es así. Este es un lugar que el Señor nos dio y tenemos que amarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que proteger este lugar que el Señor nos dio. ¿Y cómo lo proteges tú? Cuidando lo que tú hiciste, de llamar, de estar, estamos cuidando. Pero ya no es el desaforo de nosotros, porque no vino y qué pasó, pero qué sucedió. No, cuida tu lugar, que allá fue donde el Señor te puso. Por eso bienvenidos las personas que han llegado a este lugar y los que por la misericordia del Señor permanecen en este lugar. Le damos las gracias al Señor por ello. Le damos las gracias al Señor con ellos, porque no son fieles con este lugar, son fieles con el Señor a través de este lugar que es distinto. Amén. Entonces, tengamos cuidado con ello. Y mira lo que nos dice Efesios 4:14. Ya estamos terminando. Efesios 4:14. Estamos terminando, dijo el pastor Sergio y siguió. Sin embargo, Efesios 4:14, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mis angustias. Perdón, estoy leyendo es Filipenses. Yo dije, pero ¿a qué horas? 4:14. Ahora sí, dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas. ¿De qué hablaba Santiago? De lo mismo, ¿no es cierto? No seamos como esas olas del mar, que el viento las trae, las lleva y ni saben para dónde van. Amén. Por esta niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ahí está. La gente quiere engañarnos, mentirnos. Entonces, el que tiene que seleccionar de acuerdo a su relación con el Señor, quienes verdaderamente tú vas a llamar que son tus amigos, eres tú. Amén, eres tú. Y hay consejerías tenaces de personas que llegan y, pero yo qué hago, es que para mí es difícil dejar a esa persona, para mí es difícil dejar ese ambiente. Yo me cuido, pero estoy en ese ambiente. ¿Qué engaño ese? ¿Qué gran mentira esa? Me tocó trabajar allá, porque ¿qué más hacía? Me tocó. ¿Le pediste al Señor que te guiara? Me tocó ir allá, porque ¿qué más? Tengamos cuidado, no seamos como esas olas que vamos de un lado para otro y que no sabemos dónde van a parar. Un cristiano de doble ánimo anda más por vista que por fe. Un cristiano de doble ánimo no puede servir a dos señores. ¿Qué es lo que nos dice en Mateo 6:24? ¿No es lo que nos dice? ¿No hay esa exhortación de parte del Señor? Mateo 6:24. Dice la palabra del Señor, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y estas personas tienen su mente totalmente entenebrecida, tienen su mente totalmente indisciplinada, tienen un corazón inclinado a los placeres del mundo. ¿Y sabes qué me llamaba la atención? Cómo Pablo, le escribió a Timoteo en una de sus cartas, no te lo di, pero segunda de Timoteo 4:10, Dieguito, muchas gracias.
Mira lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo. Mira lo que escribió este hombre. Y a muchos hoy en día estamos viviendo ese mismo tipo de situaciones. 4:10 dice la palabra del Señor: pues Demas, ¿qué hizo? Por amor a este mundo me ha abandonado. Tremendo. Y se ha ido a Tesalónica. Por amor a este mundo. Por amor a este mundo muchos se han ido detrás de sus placeres. Qué duro, cuando más debemos de mantener un compromiso firme con el Señor. La sociedad está viciada, entendamos eso. La sociedad te ofrece cosas totalmente diferentes a las que tú recibes aquí, en esta casa de oración. Muy distinta, muy diferente. Todo a través de la palabra del Señor. Todo